ayer fue, bueno, el tema del papelito. Dios mío, pero es que, Y una vez más, felicidades sí, a Juan Octavio y a Bismeri que cumplen años hoy. Ah, perdón. me avisa. No, aquí, no, estaba ahí tomando una llamada que justamente parece que no me estaban escuchando Aproveché, fue. porque fue justo cuando empezaba a hablar. Pero bueno, decir que ayer de lo que se hablaba mucho del mentado papelito, que parecía más bien parecía un vale, de esos vales de pulpería, ¿no? Cuando se iban a coger fiado, el papelito de Gustavo, así le llamaba. Y ahí, hablando del papelito y sobre todo de que las cuentas no daban, a partir de lo dicho por el papelito de Gustavo, dentro de esos elementos que manejábamos en el día de ayer, estaba por supuesto la posible intervención o o apretamiento de Estados Unidos dentro de todos esos elementos que se estaban manejando en el día de ayer, ¿verdad? Justamente con todo esto. USA, que desde luego, pues traería muchos efectos económicos para el país, una situación que podría salirse de control, precisamente por eso, por cómo se quería imponer a partir de las cuentas. Y después de eso, veía un artículo interesante, veía a Melvin Mañón que hablaba. Sí, que es un increíble analista. Y estaba hablando sobre cómo, la manera de cómo el juego estaba trancado. Y yo digo, óyeme, pero voy por buen camino, pienso yo. O por lo menos tenemos algunos niveles de coincidencia en el hecho de que yo pienso que por el curso por el que se han desarrollado los acontecimientos, la repostulación de Danilo, pienso yo, y es un elemento interesante para hacer la discusión, no va a ir. Y he dicho las razones por las que pienso que no iría en esta coyuntura. Muchos esfuerzos, muchas planificaciones que se han hecho con mucha anterioridad, incluso planificaciones que tienen que ver con esa misma visita sorpresa y con el brincacharquismo como filosofía para el clientelismo de Danilo de cara a las repostulaciones. Y por supuesto la decisión de la reforma a la Constitución, que parece ser que aún con esa convocatoria extraordinaria que hay hoy para el Congreso, todavía las cuentas no dan y no alcanzan. No alcanzan, ¿y por qué? Bueno, en ese análisis que hacía, en ese ejercicio interesante que hacía Melvin, él decía, y tiene mucho que ver para caer en la carta de Pompeo, o en el intercambio entre Danilo y Pompeo en el día de ayer, tiene que ver precisamente con la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos que ha estado contactando no solamente, y fue parece el corolario, el contacto ya final con el presidente Danilo Medina, con los elementos que ya ustedes saben que se trataron. Estados Unidos quiere que los actores políticos de aquí, dicen ellos, preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución. Eso es algo a lo que nosotros tenemos derecho y se supone que debemos preservar. Y lo que les respondió el presidente Danilo Medina. Pero antes de eso, parece ser que habían estado contactando a dirigentes políticos y a legisladores para hacerles algunas advertencias, ¿verdad?, sobre el hecho de que si se prestan a secundar esos planes de Danilo Medina, se pondrían o se expondrían al disgusto norteamericano que tanto preocupa a algunos con el asunto del retiro de visa y de otras posibles sanciones y persecuciones legales por corrupción. Entonces, el asunto ahí deja bastante claro que si finalmente esa matrícula que en el papelito de Gustavo las cuentas no daban, por eso yo entiendo que no fue que lo dejó, sino que se le quedó, porque no favorece para nada a las pretensiones de Danilo Medina. No tienen que ver ni con la honradez de muchos diputados y senadores que han visto en este tiempo zafras abiertas en un Congreso donde todo se compra y se vende y donde se firman vales como el papelito de Gustavo, sino que por esa advertencia para que ellos no sean comprables en esta coyuntura. E incluso hace referencia a Hipólito Mejía, del que tú hablabas eso hace un momentito, como sospechoso número 1 en la complicidad con Danilo. E incluso a Hipólito, que los defienden ahora los danilistas, le habrían alado también la mecha con todo aquello de dejar a los legisladores de su facción, disque en libertad, para que ellos votaran como les diera la gana o como ellos quisieran.
quieran. De eso, a ese nivel, a Luis Abinader lo habían mandado a procurarse, ¿verdad? Precisamente lo que hizo en el día de ayer, estimularse para entonces coger y llamar que vayan allá, a lo que salió al frente entonces el expresidente Hipólito Mejía. Pero ahí está, parece que la reelección no pasaría, y no pasaría no por falta de esos legisladores suficientemente canallas como para venderse, no por los 70 que dijo Fidel, se venderían por mucho menos de ahí. Y el temor más bien viene por esas advertencias gringas que, además del intercambio que conocimos ayer con Danilo, ya se estaba realizando a través de la embajada, y todo cae, claro está, dentro del marco de la especulación y de la lectura de diferentes escenarios, ¿verdad? Porque el temor de que le apliquen un juego rudo de los gringos respecto al tema de la corrupción, las persecuciones legales y el tema de la visa, entonces no estarían algunos dispuestos a esto. Aquí parece que no había hace un tiempito, y eso era lo que se veía, fuerza capaz de frenar a Danilo Medina en sus pretensiones reeleccionistas y esa maquinaria corruptora que lo llevó a decir a él que él había tenido su Congreso, un Congreso que a muchos no nos cabe la menor duda de que fue comprado. Ver, por ejemplo, al presidente Danilo Medina volver sobre sus palabras que le han ganado el mote de muchos, y eso no es irrespetar la figura del primer presidente, de mentirle a este país, pero de una manera tan terrible como se ha estado repitiendo todos estos días en las redes sociales. Exactamente. Entonces, parece que Danilo Medina no entendió que Estados Unidos hace rato que está bastante preocupado por la posible pérdida de gobernabilidad que él pudiera encarnar, y antes de que dejar que alcance esa dimensión que podría ser catastrófica para el país, bueno, pues entonces parecería, mire cómo lo estoy diciendo, que ellos han decidido intervenir y que ahora han mantenido, hasta este momento, han mantenido a raya la reelección, y por eso es que las cuentas detalladas en el vale que firmó, se le quedó a Gustavo con el papelito, no le alcanzan ahí para esto. Parecería entonces que tenemos, si presos de confianza de Estados Unidos, siempre lo hemos repetido, en el caso de Danilo es un preso de confianza gringo, bueno, pero es un preso que entonces ahora también podría ser bastante peligroso de cara a esa institucionalidad que muchos quieren defender, porque podría ser una especie de animal acorralado, presa de la desesperación, gobernando por esa insensatez y por muchos temores, pero la insensatez sobre todo que contagia el poder y esa necesidad de quedarse y mantenerse en el poder. Danilo no ha podido detenerse ni triunfar, sigue cometiendo errores, y ahora, para lograr que se quite, él nunca jamás ha pretendido hacer lo que sea, comprar como sea, pero le dijeron, no señor, no es posible. Respondió, y lo dijeron, respondió al secretario de Estado, y de las respuestas que daba el presidente es que aún no tiene una decisión tomada en relación a las elecciones del 2020, ni tiene ninguna decisión que tomar, porque si él, como ha dicho, no se va a transgredir lo que dice la Constitución, entonces simplemente no hay forma de que el presidente vaya a contrapelo de una sociedad que podría producir un movimiento que se le vaya de las manos e incluso convertirse en escenario para que muchos vengan a ser traficantes de la crisis de Río Revuelto y colarse especímenes que, por Dios, no quisiéramos nunca que se colasen en este país. Eso es lo que podría estar ocurriendo en este momento. Danilo Medina, usted lo dijo claro, no se va a hacer nada que transgreda la Constitución, y como es así, entonces no hay ninguna modificación que buscar, porque esa dice clarito que usted no se puede repostular. ¡Llévatela!